Como decíamos al principio del programa, nos acompaña el ingeniero Ervin Vargas, profesional de la ingeniería, especializado en estructuralismo. Es parte integrante de este programa y es un amigo nuestro. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, de verdad que para mí es un grato placer compartir con ustedes. Y hoy que ha sido un tema de tendencia en la ciudad de Santiago desde anoche. Lo sucedido en el caso mío, que es un capítulo más en mi vida profesional y que yo entiendo que siempre saldré airoso porque yo hago ingeniería de carácter social. Las universidades te aplican lo que es el conocimiento, pero lo que es el concepto de ingeniería social depende de la familia y de la vocación. Y eso es lo que yo he hecho en toda mi vida. Y lo seguiré haciendo hasta existencia tenga. Y el manejo de las emociones, ingeniero, ¿verdad? Bueno, las emociones también hay que manejarlas, porque las emociones son parte, y tú tienes que manejarlas, porque en una guerra tú tienes que tener varias estrategias, y en la política también está lo que es la artillería, la infantería y la fuerza aérea. Y yo entiendo que yo soy muy respetuoso para que me respeten. Y yo entiendo que esto fue una desconsideración a la clase técnica del PRM a nivel nacional. Vamos por partes. Para que la gente nos entienda por qué él dice eso. Claro. El ingeniero estuvo en un programa de televisión de Santiago y allí le preguntaron sobre las obras de que el gobierno está haciendo. Y él sugirió algunas ideas, pero lo que molestó fue, usted dijo, ¿a qué se refería con elefante blanco? Mira, eso fue una sacada fuera de contexto, porque yo utilizo muy bien el español y sé lo que significa una coma. Y en la entrevista que yo dije, hay un pequeño intermedio que digo, no elefante blanco. ¿Cómo fue? No elefante blanco. No es un elefante blanco. Exactamente. O sea, le pongo no para que no me lo editen. Y en segundo lugar, digo que para que tenga mucho más efectividad el valor de la inversión. Entonces tenemos que hacer mejoras. Y la mejora que yo estoy hablando, yo me siento comprometido con la gestión del presidente Luis Abinader y la inversión que está haciendo Santiago. Que eso no quede duda. Y que quiero perfectamente porque el presidente no diseña. Hay empresas que diseñan. Y nosotros, los santiagueros, los técnicos que estamos aquí, tenemos toda una vida estudiando el desarrollo urbano de la ciudad de Santiago y entendemos que yo no solamente manejo lo que es la parte de gestión de riesgo, yo manejo lo que es el urbanismo, pero manejo también lo que es la parte hidráulica, porque cuando yo hago la observación de que para mejorar un gran proyecto de inversión como el saneamiento de la Cañada de Gurabo, un extraordinario proyecto, que resulta que si están construyendo... Escúcheme que no es mi costumbre interrumpirlo, pero alguien muy allegado a usted y al gobierno sí, me puso un mensaje ahí desde la capital y me dice, óyeme, pero dile que explique de dónde fue desvinculado y qué hacía. Bueno, yo fui desvinculado como director de grandes clientes y de los ayuntamientos, que es la parte comercial que ahora mismo tiene bajo su responsabilidad la cobranza del 47% de la cobranza de Norte Dominicana, el cual está representando en este mes, estamos hablando que lo proyectado son cerca de 3.100 millones de pesos. Entonces el 47% es lo que pertenece a los grandes clientes, los industriales, que son aproximadamente cerca de 20.000 clientes, que representa ese 57%. Entonces, todo viene por un título que no fue lo que dije. Por eso yo aclaré perfectamente, cuando digo no elefante blanco, entonces hago todas las consideraciones para que el proyecto, esa inversión que está haciendo Luis, porque yo siempre había dicho que la ciudad de Santiago tenía un desbalance, un pasivo urbano de cerca de 100.000 millones de pesos. Y yo proponía de que cada año se tenía que invertir 10.000 millones de pesos y resulta que Luis ha superado porque va a invertir cerca de 50.000 millones de pesos en 3 años, lo que significa que los 100.000 millones que yo he estado hablando en un segundo periodo de Luis, es posible que se complete ese otro 50% que falta, más el pasivo urbano que se está agregando, porque ahora mismo se está atacando fuertemente lo que son los proyectos de movilidad, no de tránsito, y que por tanto el tipo de proyecto de monorriel que lo estamos trabajando desde el año 2010
y visitamos muchas capitales del mundo, observando los sistemas de movilidad, teníamos un concepto claro de que en un periodo tan difícil de la estrechez económica en que está el país, post pandemia, ese tipo de cosas, el que el presidente Luis Abinader haya pensado en Santiago, en transformar en Santiago, de verdad que eso hay que valorarlo, y yo como técnico no voy a permitir que esas buenas intenciones del presidente, algunos de esos proyectos que son ideados de muy buena voluntad, tengan algún tipo de saneamiento, de arreglo, como es el caso del río Yaque del Norte, que soy de lo que digo que Winton no está haciendo un gran trabajo, aunque yo no estaba de acuerdo cuando se cambió la ley, pero yo como ingeniero y dirigente del CODIA digo que está haciendo un excelente trabajo, y ese trabajo que se está haciendo, y eso hay que valorarlo, pero el que yo haga una aportación técnica no significa que a mí se me tenga que poner mordaza, porque el presidente de la República ha sido el primero que escucha, y que cuando ha tenido que dar reversa, la da, y aquí no hay ninguna justificación, porque lo primero fue que el periodista mintió, porque cuando yo digo no elefante blanco, ahí no hay duda. Entonces, ¿por qué pone en mi boca lo que él quería decir? No, entonces, escúchame, aquí hay una parte que debemos de aclarar. Primero, tú era un funcionario de primera línea en el EDENORTE, y hay un consejo unificado que lo dirige en este momento la vicepresidenta de la República. Así es. Y por ende, la vicepresidenta de la República tiene que tener conocimiento de todo lo que se hace, principalmente con los funcionarios de primera línea. ¿No crees tú que fuera una retaliación política a través de lo que se le llaman el Consejo Unificado? Mira, yo descarto los factores externos. Esos son factores completamente internos. ¿Y tiene fuerza el director? Bueno, él puede disponer lo que él quiera. Lo que él no puede disponer en la forma en que lo hizo. Porque tratar de desacreditarme, un técnico como yo no le permito que nadie, por la jerarquía que tenga, juegue con mi moral. Eso es lo primero. Y segundo, que el que está ahí como gerente general tiene que tener un protocolo. No solamente el amigo, porque dice que no tiene amigos. Pero señor, ¿y cuántas batallas hemos echado él y yo contra la oposición? Y no me permitió. Cuando eran opositores. Sí, entonces, ¿qué resulta? Que como a mí no me llama, ven acá. Pero de la entrevista. No permitió absolutamente nada. Y entonces, yo soy un profesional que me respeto. Yo soy actualmente juez titular del Tribunal Disciplinario del CODIA. O sea que sé lo que es la ética profesional. Y esa desconsideración yo no se lo voy a soportar a nadie. En primer lugar. Y lo que estoy haciendo ahora precisamente poniendo las cosas bien claras, y esto llegará hasta la consecuencia que haya que llegar, hasta llegar al presidente de la República, porque yo me considero que mi lucha ahora va a ser a favor del presidente, para que esos proyectos que tanto anhelo y con tanto ahínco él puso sobre Santiago, y que ya se mudó a Santiago, una casa presidencial, yo entiendo que estos aportes técnicos que yo he hecho, que ha sido el único ingeniero a nivel nacional que ha dirigido las 3 comisiones de los 3 grandes desastres a nivel nacional, como fue la tragedia de Río Blanco en el 2003, el terremoto de 2004 y además también lo que tuvo que ver con la tormenta Orca. O sea, eso no es una casualidad, y estos sanos consejos que yo le estoy dando no son críticas, son aportes técnicos que ojalá cualquier presidente de la República, ojalá cualquier partido de la República Dominicana pudiera tener varios técnicos, como el caso mío, que no tengo aspiraciones políticas, más que aportar a mi partido. Entonces, si en una campaña electoral donde el presidente de la República tiene que sumar, porque tenemos que ir a una primera vuelta, y entramos precisamente en el periodo electoral, impulsándome a mí hacia otra parcela, entonces, ¿qué va a pasar? De que en ingeniería y en física, una acción trae una reacción, y yo siempre muy respetuoso, pero yo manejo muchas informaciones que tú no te imaginas, pero yo entiendo de que en esta etapa nosotros nos vamos a definir lo que es el concepto, el por qué es la desvinculación, y lo que dije y lo que no dije, porque yo no me retracto de lo que está ahí en la entrevista y en la forma que yo le dije. Y vuelvo y repito que hay que tener mucho cuidado, porque yo entiendo de que no todo el mundo conoce lo que es la ingeniería aplicada de soluciones.
Y cuando yo hago una observación de un proyecto como el monorriel, que hay que valorarlo como un proyecto de movilidad extraordinario que va a colocar a Santiago entre las grandes ciudades de Latinoamérica, yo entiendo que la ruta sobre la carrera hay que repensarla, porque los carriles de la carrera son apenas de 2.50 metros, la reata es de 90 y las columnas son de 1.80, lo que significa que se podrían eliminar 2 carriles, uno y uno, y entonces también vencer la pendiente de más de un 6% para subirlo al monumento, que de verdad eso encarece la obra, pero además también podía traer conflicto de tránsito en la carrera, por lo que el que quiera ver esto como crítica, son grandes aportes que yo estoy haciendo, porque quiero que esa obra quede bien y que la segunda etapa que debe de venir, al igual que el teleférico, porque el teleférico es una gran obra, pero si se conecta hacia el Parque Botánico, ¿verdad?, al Parque Central y el Parque La Barranquita, diríamos que es un palo, porque sería el teleférico de los parques recreativos de Santiago. Vamos a abordar, ingeniero, los temas que usted planteó en la entrevista, pero yo quisiera retomar la pregunta que le hizo Domingo, porque ¿puede el director de Edenorte en su propia persona disponer de un cargo de primer nivel como el que usted ostentaba y sobre todo de la figura y de la posición política que usted ejercía en el Partido Revolucionario Moderno sin consultarlo con instancias superiores? Sí, él lo puede hacer, lo que lo debe hacer con justificación, y justificación no hay, porque yo como director técnico del PRM, que no sé si lo soy o no, me tenía muy limitado a que yo no podía dar una opinión a través del partido de cómo mejorar ese tipo de proyectos. Ah, no, pues usted estaba en mala hace tiempo. Bueno, lo que pasa es que la ley de Mordaza, en el caso mío, que lo que doy son soluciones técnicas, no puede existir porque lo he hecho durante toda mi vida y voy a morir así. Y a mí la parte económica es importante, pero yo creo que la labor social que uno está haciendo en poder ayudar a un presidente que quiere invertir en Santiago, que quiere transformar a Santiago, y que algunos de los dirigentes políticos de Santiago le hacen un daño servicio a la gestión del presidente, porque entendemos que la intelectualidad, la profesionalidad y el talento deben de acompañar a los partidos políticos, como así también las diferentes clases sociales, para poder enfrentar con éxito un evento electoral que estamos obligados a ir a una primera vuelta. Y hay que sumar. Y yo entiendo que yo seguiría aportando, y mi lineamiento a partir de ahora es precisamente defender la obra de gobierno de Luis y seguir dando los sanos consejos, como siempre lo he dado, sin buscar que me empleen, porque es otra cosa. Yo no estoy buscando que me den una obra en ninguno de esos. Yo estoy aportando mis conocimientos, le he dado mucho al partido para que venga con esta consideración. ¿Y cómo ven los demás profesionales del PRM este tipo de comportamiento? Se van a sentir bien a nivel nacional cuando yo soy un ícono a nivel nacional. Un ícono a nivel nacional, porque a nivel nacional son pocos los profesionales que opinan. Te va a encontrar un Osiris de León en Santo Domingo, a nivel nacional, que hace mucha opinión, pero el hacer opiniones como esta tiene un costo político y económico. Y en el caso mío, yo entiendo que lo mucho que yo he aportado a Santiago, al país, y a un partido como el PRM, el Gobierno del Cambio, que yo me siento muy comprometido a que esas obras queden lo mejor posible y que se puedan corregir las distorsiones técnicas que yo encuentro, que yo tengo todo el conocimiento, y por qué lo digo, y los estudios que tengo. Hay un estudio del Río Yaque del Norte, que es el Atlas de Inundaciones del Río Yaque del Norte, donde analiza los periodos de recurrencia de grandes caudales en el Río Yaque cada 25, 50, 100, 200 y 400 años. Y ahí indica las zonas inundables, hasta dónde van a llegar las inundaciones, y perfectamente yo entiendo que ese estudio tenemos que respetarlo y tenemos que adecuar el proyecto para que ese proyecto no tenga ningún tipo de problema. O sea, ¿no lo verán a usted, ingeniero, como PRDista, que fue y muy contradictorio? Bueno, yo fui PRDista y siempre he estado en la comisión técnica. Inmediatamente se formó el PRM, yo estando precisamente en una administración donde el alcalde Cerulle era de descendencia PLDista, se pasó al PRD y después en la reelección. No estaba muy claro porque el alcalde Cerulle fue 2 alcaldes a nivel nacional donde el PLD
no llegó a acuerdo con el PRD. Entonces, yo di el paso inmediatamente. Cuando se formó, o sea que yo soy un técnico fundador del PRM, que a eso nadie le quepa duda, y nunca a mí me han visto en algunas parcelas ajenas que no sea a mi partido. Entonces, esto es una mala señal. Una mala señal, porque si eso es a mí, esa de consideración, yo entiendo que el presidente de la República tiene que escucharme y yo solamente me voy a detener hasta que yo llegue a hablar con el presidente de la República, porque yo entiendo que esta mejora de proyecto sanamente que le estoy realizando, yo entiendo que eso va en mejora no solamente de la parte presupuestaria de los proyectos, sino a la eficiencia y a la operatividad de esos proyectos que son grandiosos, porque 100.000 millones de pasivo urbano y que está invirtiendo en 3 años 50.000, de verdad que los santiagueros somos unos afortunados, que ningún gobierno había invertido tanto en esas megas obras como el presidente Luis Abinader está invirtiendo en Santiago, porque cree en Santiago. Ingeniero. Yo solamente tengo que informarle, no informarle, es decir, ¿sabe? Uno maneja también información. Al presidente se lo informaron ya, usted oye. Lo de la decisión que se tomó con usted, el presidente lo sabe. Y cuando se lo informaron al más alto nivel de la responsabilidad en torno a ese tema, el presidente no emitió juicio, pero ya se lo dijeron. Sí. No sé si usted lo sabe. Bueno, yo en el día de ayer, sí, sabe que eso se hizo tendencia, y yo en el caso mío, que soy el epicentro, el protagonista, yo tengo muchas informaciones, y precisamente acudí a llamado de Bélgica, porque no quería hablar en estos días, vendrán mejores días para que no sigan cambiando el contexto, porque todo está claro. La intención mía no es criticar. Ahora, aquel que sienta que yo estoy criticando es porque la figura mía como que no le simpatiza, o porque tiene celo, porque no todo el mundo puede hacer lo que yo puedo hacer, por el presidente, por el partido y por la ciudad de Santiago. Entonces, esos celos políticos traen como consecuencia este tipo de arranque que hace mucho daño, porque el compañero Cueto no ha medido el alcance en que esto pueda llegar, porque yo soy una persona sana, íntegra. ¿Sigue siendo tu compañero o tú lo llamas tu compañero Cueto? Sí. ¿Son del mismo partido? Yo no tengo, claro, porque fíjate, uno no puede comparar lo que son las emociones en este momento, porque el compañero, yo entiendo que se ha equivocado, y yo entiendo, yo tengo que respetarlo, aunque él no me respete a mí, porque yo entiendo que el gran defecto es tú no reconocer la grandeza de un hombre, de un profesional. Y en ese caso yo siempre lo voy a respetar, porque entiendo que él tiene una posición, pero entiendo que él debe ser más respetuoso con los técnicos y con los directores. Y que por tanto yo siempre lo voy a respetar, porque este tema no es personal. Este es un tema más de dignidad y de defensa al derecho de los profesionales de la República Dominicana de poder opinar y poder aportar grandes soluciones. Ingeniero. Hay una pregunta que yo espero que no le traiga más problemas, y es sobre la autopista del Ámbar, que eso se quedó como que no se iba a hacer, mira, que se dio larga. Sin embargo, el presidente de la República ayer en Puerto Plata anunció un proyecto grandioso que va a ser el arranque total de Puerto Plata, y anunció nueva vez ese proyecto de la autopista de la... Bueno, mira, el presidente en las memorias fue bastante claro, coincidió conmigo cuando yo desde el primer momento dije que económicamente no era rentable y que el tiempo no era suficiente. La única forma en que se puede ejecutar esa obra, y no es el momento por las grandes inversiones, es precisamente las grandes inyecciones de capital del gobierno, porque era un acuerdo público-privado donde el inversionista iba a invertir y se iba a cobrar, pero una autopista que lo que podían pasar son 6.000 vehículos, que tú le pongas un peaje de 500, sería muy caro, y entonces entiendo de que el deseo del presidente es que se ejecute, pero él dijo que no iba a cometer el mismo error que se cometió con la de Samaná. Lo dijo muy claro, y que eso él lo dejaba, como que no dijo que no iba, pero sí lo dejó, como que dice, encima del escritorio para ver si existía alguna posibilidad económica
que se pudiera cambiar y se podía hacer realidad ese proyecto, por lo que yo entiendo que son grandes inversiones y hay muchas necesidades y que por tanto este es un momento de una buena inversión en la calidad del gasto, porque hay muchas necesidades y tenemos entendido en que los pronósticos de la economía van a ser mejores en República Dominicana que en el resto del mundo. Yo tengo entendido de que hay grandes retos y entiendo que ese tipo de proyecto, que él quizás no lo va a poder ver terminar en este primer periodo, quizás en un segundo periodo ya lo puede ver terminar, pero yo entiendo que es un proyecto que económicamente se tiene que inyectar mucho dinero y no hay esa ganancia de tiempo que se quiere en 25 minutos. Es imposible que se llegue de Santiago a Puerto Plata, pero yo coincido con el presidente cuando él dice que no va a cometer el mismo error, porque si se le pone un peaje, regresamos una autopista que tenía un gran peaje, entonces no vamos a cometer el mismo error y el presidente está muy claro con eso, porque tenemos que aprovechar las buenas intenciones presidenciales, porque el presidente de la República, independientemente de los momentos difíciles que le ha tocado, yo creo que ha dado muestra de transparencia, de tolerancia y sobre todo también una persona íntegra desde el punto de vista de que lo que ha prometido lo ha ejecutado, pero es muy difícil gobernar con tantos intereses y muchas veces hay que llegar a un tipo de acuerdo con las distintas clases sociales y grupos sociales, porque ese es el arte de gobernar. El arte de gobernar no es unidireccional, tiene que ser colectivo y yo entiendo que el presidente, yo creo que va a pasar la historia. Balaguer era el gran constructor y solamente la ejecución de la reconstrucción de la autopista Duarte de Santo Domingo hasta Manzanillo, con la circunvalación de Navarrete, esas son obras monstruosas que aquí hay que valorar. Y yo entiendo que el Partido Revolucionario Moderno necesita mucho de la parte técnica, que es donde puede proyectarse. Y ya Santiago necesita lo que es una gran oficina de transformación urbana de la ciudad de Santiago, porque definitivamente el presidente está encantado con Santiago y está dispuesto a transformar Santiago. Y yo entiendo que ese pasivo urbano que le faltaría a Santiago después de terminado esos grandes proyectos, yo entendería que Santiago ya ha resuelto el problema del tránsito, que es el gran, y de la conectividad que hay que hacer en Santiago. Por ejemplo, el puente de la Tuey, el puente sobre la Francia, que son obras monstruosas. Entonces yo entiendo que... Monstruosas y vitales. No, y vitales. Son megas obras que en Santiago nunca se habían visto esas mega obras. Así es. Ingeniero, mire, Bélica le hizo una pregunta. Yo no quiero romper con el hilo de la conversación actual, pero necesito volver un poco hacia atrás para el tema anterior. El liderazgo de su partido, el PRM, posterior a estos últimos eventos, ¿se ha comunicado con usted? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con el hilo actual de la conversación, todo lo que usted planteó en la entrevista, ¿usted lo había planteado cuando se estaban diseñando las obras que actualmente se están desarrollando en Santiago? Mira, yo hice un escrito sobre el Monorriel, eso está ahí en YouTube. Yo hice un escrito sobre la autopista del Ámbar. Yo fui el único ingeniero desde el año 2003-2004 que hizo el único trabajo que se hizo en el río Yaque del Norte, la adecuación del cauce, que se llevó de 400 metros a 1500 metros por segundo. Entonces, todo eso está escrito, pero en mi condición de director técnico, yo tengo entendido de que el primer dossier que se llevó al ministro de Obras Públicas, lo preparé yo y con el compañero Cueto lo llevamos al ministro. Y muchas de esas iniciativas son las que se están ejecutando. Faltaría mucho, como es la ampliación de la Juan Pablo Duarte desde el ayuntamiento hasta la carrera, ¿verdad? Que son de vital importancia. La continuación de la Yapul Dumí para conectarse con Elisa. Y sobre todo también el puente de la avenida Tuey, que ese ha sido un problema histórico que ningún gobierno ha querido enfrentar, pero yo entiendo que si hemos estado haciendo el Monorriel, el teleférico, y ahora vienen las segundas etapas, y el saneamiento del gran parque recreativo que va a ser el saneamiento de la Cañada Gurabo, definitivamente como obra majestuosa que faltaría a Santiago, definitivamente la conectividad centro-ciudad con la parte norte de la ciudad va a ser indispensable para nosotros tratar de ahorrar mucho combustible
ahorrar mucho estrés y sobre todo acortar el tiempo. Porque ahora mismo la ciudad de Santiago ya hacia el este casi ha llegado a su territorio. Ahora está creciendo hacia la falla y ahora también tendría que crecer para la parte sur y para la parte oeste. La pregunta anterior, ingeniero, si el liderazgo del PRM se ha comunicado, ¿usted ha tenido conversación? Entiendo que yo manejo muchas informaciones. Se había dicho que había sido una decisión del partido. No es decisión del partido, porque tengo informaciones que altos dirigentes de aquí no se le consultó y tampoco estaban de acuerdo. Entonces, yo manejo ese tipo de informaciones y yo entiendo de que esto se viene tejiendo desde hace mucho tiempo, porque hay muchos dirigentes que no me quieren ver mucho jugar en la cancha. ¿Y por qué? No, pero ahí mismo. Porque ingeniero, yo entiendo que lo que yo hago, ellos no lo hacen. Y lo que yo hago le puede favorecer a ellos. Porque yo soy un técnico, yo no tengo ninguna aspiraciones. Yo lo que estoy es al servicio del partido y al servicio de ellos mismos en lo que quieran aspirar. Entonces yo entiendo que yo no soy competencia de ellos en ninguna de esas áreas porque yo soy un técnico político. Pero Irving, ahí mismo sobre las aspiraciones, no es desde ahora que se dice que tú aspiras a la alcaldía. Entonces, Bueno, mira, Domingo. No es desde ahora que tú aspiras a la alcaldía. ¿No crees tú que esa situación venga por ahí? Mira, Domingo, la condición de un ingeniero es ser lógico. Sí. Yo soy lógico. Sí. Yo tengo la capacidad para elegir esta alcaldía y quizás una alcaldía mucho más grande que esa. Pero yo entiendo que hay compañeros que están aspirando, que tienen quizá la estructura y los capitales para poder aspirar. El caso mío es apoyar al que el partido elija y poner todo mi conocimiento. Es decir, que aunque yo tenga mis aspiraciones, yo soy ingeniero, y el ingeniero que no sea lógico, yo no me voy a suicidar. Y que por lo tanto yo entiendo que seguiré haciendo los aportes, porque para ti no es mejor tú ser amigo del presidente que tú aspiras a ser presidente. Siempre que el presidente me dé algo y me reciba. Pues no me da nada. ¿Qué hago yo con Sí, pero eso es así. O sea, que yo no represento peligro. No, porque la condición Apúntame, mía Bélgica, apunta, no me dejes. los aportes No me técnicos, dejes. los conocimientos técnicos, porque yo como el presidente del CODIA, con la experiencia que yo tengo a nivel de construcción, las especialidades que tengo una visión macra de ver las cosas. Por ejemplo, yo predije que el multicine iba a tener problemas. ¿Y qué sucedió? Se cayó. Se derrumbó. ¿Qué va a suceder cuando venga un gran terremoto? Que yo siempre he dicho que el ayuntamiento, Hermano, eso el de elevado, terremoto. ¿qué le podría pasar? Ingeniero, eso de terremoto, ayúdenme ahí. Ayúdenme. Sí, pero mira, mañana, muchas veces hay que utilizar la política del avestruz. ¿Tú sabes cuál es la política del avestruz? Enterrar la cabeza en la arena. Cuando el avestruz ve el peligro, ¿qué hace? Esconde la cabeza. Pero eso es una leyenda, eso no es verdad. Y es el cuervo. Entonces, yo entiendo que los estudios técnicos que tenemos, nosotros tenemos que interpretarlo y aplicarlo. Y en un gobierno de nuestro partido, yo considero que yo debo tener una mayor participación en la parte técnica, en la parte de la transformación urbana, porque yo me siento comprometido. O sea, el que tenga duda que yo no estoy comprometido con este gobierno y con la visión del presidente Luis Abinader, que sepa que de ahora en adelante mi camino a recorrer es acompañar al presidente en la defensa de las grandes construcciones que está haciendo y aportando mi conocimiento para que esos proyectos puedan salir airosos, más funcionales y mucho más económicos. Bueno, ya aclarado todo, vamos a terminar la entrevista. ¿Tú me decías? Sí, ayer mis compañeros hablaban acerca de un edificio de 6 niveles en la calle del Sol. Usted como técnico, su ponderación al respecto. Ah, Bueno, pero eso es la calle El Sol. La calle del Sol es... Sí, no, pero es en la calle El Sol, allá Cerca del antes de monumento. la información. Mira, eso está regulado por patrimonio, no sé, entonces patrimonio tiene alguna condicionante y yo entiendo que se deben de poner de acuerdo, porque el centro histórico, las grandes edificaciones deben hacerse en las grandes arterias. Por ejemplo, cualquier planificación urbana. Yo tengo en mi oficina, precisamente hoy estaba ojeando porque tengo mucho más de tiempo, el plan de transformación urbana de Argentina hasta el año 2060. Pero ya eso vamos a hacerlo en otro Para programa, luego. porque también está el hotel que se cayó, que ya tiene
Que se cayó, no, que la... Bueno, se cayó, se mataron Sí, muchísima gente. el problema fue el proceso de construcción del muro. Sí, sí, ya lo están terminando, tiene como una segunda parte o tercera. Sí, porque entonces ya eso es otro tema, ¿verdad, ingeniero? habrá mucho más temas y le agradezco profundamente a ustedes poder, y yo espero, ¿verdad?, que no me traigan mayores consecuencias, porque yo creo que aquí se ha hablado lo suficientemente claro, con un apoyo irrestricto. De lo que tú estás seguro que lo han grabado. Bueno, pero mira, lo que yo hablo por mi celular es lo que yo hablo públicamente. Me cuido, respeto a todo el mundo para que me respete, y yo como profesional de la ingeniería tengo un destino en esta vida, es de seguir haciendo lo que he hecho. Mis números en Edenorte están ahí, en la comercial, en 20 meses dejé la cobranza 99.70 y ahora en 2 meses que llevo en grandes clientes he cobrado más que el objetivo, no ha habido ningún escándalo, ahí está la transparencia, ahí está mi profesionalidad. No le tocó nada por la desvinculación. Bueno, no le tocó nada al Chelito. Se Para tira poder ahí, gastar los fines de semana. se tira ahí que la comunicación dentro de día a día, Sí, que habla que busque las prestaciones laborales. que busque las prestaciones laborales, entonces, como es de rigor, yo no tengo ningún problema porque yo soy muy democrático. Ahora, a mí me duele mucho porque la consideración fue tan grande que la directora de gestión humana se aparece ya tempranito, 8:30. Yo la veo, pero me quedo tranquilo. Y fue acompañada de una PLDista. Eso fue un insulto a un técnico como yo, un irrespeto a nuestro partido y un irrespeto a lo que es la clase técnica y a un director. Porque ¿cómo tú ahí la directora con una PLDista? Porque no es que sea PLDista, ¿verdad? Pero como hay tantos compañeros que no tienen trabajo y compañeras, yo entiendo que debió ser acompañada por otra persona porque yo entiendo que también se me irrespetó. Porque yo la vi a ella con la cara muy contenta. Y ¿La resulta... directora o la PLDista? ¿Cuál de las dos? La PLDista. Ay, ¿por qué? Que Bueno, quizá la ponen a ella por él, Bueno, esas son de las cosas que... Pero yo le agradezco a ustedes para hablar claro. y yo me reservo el derecho de seguir actuando hasta llegar al presidente de la República, porque yo entiendo que tengo que ayudarlo técnicamente aquí en Santiago, aportarlo, lo que yo sé, y que esas grandes transformaciones que él está haciendo en Santiago salgan airosas y que en la posterioridad no tenga ningún tipo de problema y que en vez de resolver, entonces se pueda tener el inconveniente que los resultados esperados entonces no sean tan efectivos como uno quisiera, porque Cañada Gurabo se lleva muchos problemas, la pobreza, la delincuencia, la gestión de riesgo, los deslizamientos. Bien. La Muchas bombero no gracias, sabía, la muchas bombero no gracias, sabía. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas Gracias a gracias por ustedes. su presencia. Hemos contado con la presencia del ingeniero Ervin Vargas, profesional de la ingeniería, especialista en estructuralismo, ha estado vinculado a la función pública, es Y parte ahora de este, desvinculado. es parte No, de este porque él dice que ha programa. estado vinculado. Claro. Entonces yo digo ahora Exactamente. Tú sabes que hoy, Parte de este programa. hoy yo visité mi oficina personal y sentía una paz espiritual extraordinaria. Excelente, excelente. Y bueno, nos vamos a un corte para publicidad. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes.